En el corazón de Italia, en un pueblito llamado Pietrelcina, nació en 1887 un alma destinada a la grandeza espiritual. Francesco Forgione, el futuro Padre Pío, desde chiquito mostró una profunda devoción religiosa. Desde temprana edad, Francesco experimentó visiones místicas y sintió un llamado especial a la vida religiosa. La pequeña iglesia de Santa Ana, en Pietrelcina, fue testigo de la profunda devoción del pequeño Francesco. Con el pasar de los años, su deseo de servir a Dios se hizo más fuerte. A los 15 años, Francesco ingresó a la Orden de los Capuchinos, tomando el nombre de Fray Pío. En 1910, a pesar de algunos problemas de salud, fue ordenado sacerdote. Desde el inicio de su ministerio, el Padre Pío mostró una profunda compasión por los enfermos y necesitados. Las largas horas que pasaba en el confesionario eran prueba de su entrega al sacerdocio. Los fieles, atraídos por su santidad y don de consejo, acudían a él en busca de paz y reconciliación. Pero junto a su creciente ministerio, comenzaron a aparecer en el Padre Pío fenómenos extraordinarios. Se hablaba de curaciones milagrosas, visiones y una capacidad sobrenatural para leer las conciencias. La mañana del 20 de septiembre de 1918, mientras el Padre Pío rezaba ante un crucifijo, un evento extraordinario cambió su vida para siempre. En las manos del Padre Pío aparecieron las marcas de la crucifixión, las llagas de Cristo sangrantes. El Padre Pío intentó ocultar sus estigmas con guantes especiales y vendajes. Médicos y especialistas de renombre acudieron para examinar las heridas del Padre Pío. Las noticias de los estigmas del Padre Pío se extendieron rápidamente. Los estigmas fueron solo el comienzo de una serie de fenómenos sobrenaturales que marcaron la vida del Padre Pío. Se hablaba de su don de bilocación, la capacidad de estar presente en dos lugares al mismo tiempo. Durante las confesiones, revelaba detalles desconocidos para los penitentes, guiándolos hacia el arrepentimiento. El Padre Pío también poseía el don de profecía, anunciando eventos futuros con asombrosa precisión. Miles de personas enfermas acudían a él, buscando sanación para sus dolencias físicas y espirituales. La vida del Padre Pío, aunque llena de la gracia divina, no estuvo exenta de pruebas. Desde joven, el Padre Pío experimentó la presencia oscura del maligno que buscaba apartarlo de su camino de santidad. En la quietud de la noche, el Padre Pío se enfrentaba a tentaciones e insidias demoníacas. Voces susurrantes sembraban dudas en su mente, buscando quebrantar su fe. Pero el Padre Pío, armado con la oración y la penitencia, resistía con valentía cada ataque. Sin embargo, cada ataque, cada tentación, solo lograba fortalecer la determinación del Padre Pío. Su fe, probada en el fuego de la adversidad, se volvía más fuerte. Con el pasar de los años, los ataques del demonio se volvieron más frecuentes y violentos. Se escuchaban ruidos extraños provenientes de su celda, objetos que se movían solos, golpes y gritos. En ocasiones, el Padre Pío aparecía con moretones y rasguños, marcas visibles de la batalla espiritual. A pesar del dolor físico y la agonía, el Padre Pío jamás se rindió ante el miedo. Su fe en la protección divina era inquebrantable. Sabía que Dios
le había dado la gracia de luchar contra el mal. La oración es nuestra mejor arma contra él. En medio de la tormenta, el Padre Pío encontraba refugio en la oración y en la intercesión de la Virgen María. A ella, a la que llamaba mamá, le confiaba sus miedos, sus dolores, sus angustias. El Padre Pío también invocaba la protección de San Miguel Arcángel, el guerrero celestial. A pesar de las terribles pruebas que enfrentaba, el Padre Pío nunca descuidó su ministerio. Continuaba celebrando la misa con devoción, atendiendo a los enfermos, confesando a miles de almas. Sus sufrimientos, unidos a los de Cristo, adquirían un valor redentor. La experiencia del Padre Pío nos revela una verdad esencial de la fe católica: la existencia de una lucha espiritual constante entre el bien y el mal. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia nos habla de la presencia de fuerzas espirituales malignas. El demonio, ángel caído, que se rebeló contra el Creador, tienta a los hombres hacia el pecado. La caída de Adán y Eva, seducidos por las mentiras del demonio, marcó el inicio de esta batalla espiritual. El Padre Pío, por su santidad y cercanía a Dios, se convirtió en un blanco predilecto de los ataques del maligno. La Iglesia Católica enseña que el demonio es un ser real, un ángel que, por soberbia, rechazó a Dios. Su objetivo primordial es la perdición de las almas, apartar al hombre del amor misericordioso de Dios. Aunque poderoso, el demonio no es omnipotente. Las tentaciones del demonio pueden adoptar múltiples formas, adaptándose a las debilidades de cada persona. El Padre Pío, con la gracia de Dios, desenmascaró sus engaños y resistió sus ataques. La Iglesia Católica enseña que las pruebas, aunque dolorosas, pueden ser ocasión de crecimiento espiritual. Al igual que el oro se purifica en el fuego, la fe se fortalece al atravesar el crisol del sufrimiento. Las tentaciones y ataques del demonio pueden ser una oportunidad para acercarnos más a Dios. Cristo mismo, en su pasión y muerte, nos enseñó el valor redentor del sufrimiento. El Padre Pío, al aceptar las pruebas que Dios permitía en su vida, se configuraba con Cristo sufriente. En medio de los ataques demoníacos, Padre Pío jamás flaqueó en su fe. Sabía que su lucha no era solo suya, sino que Dios mismo lo sostenía con su gracia. Confiaba plenamente en la promesa de Dios: no te dejaré ni te abandonaré. Aunque el demonio rugiera a su alrededor, Padre Pío se mantenía firme, sabiendo que la batalla final ya había sido ganada. En la oración encontraba la paz que sobrepasa todo entendimiento. La devoción del Padre Pío a la Virgen María era profunda e inquebrantable. A ella, la Madre de Dios, acudía en busca de amparo y protección. En sus momentos más oscuros, Padre Pío se aferraba al rosario, arma poderosa contra el maligno. San Miguel Arcángel, el guerrero celestial, era otro de los pilares de la fortaleza espiritual del Padre Pío. Pero la devoción del Padre Pío no se limitaba a la Virgen y a San Miguel. Numerosos santos formaban parte de su corte celestial. Padre Pío estaba convencido de que no estaba solo en su lucha contra el mal.
Creía firmemente en la existencia de los ángeles guardianes, seres espirituales asignados por Dios para proteger y guiar a cada persona. En sus cartas, Padre Pío describe conmovedoras experiencias con su ángel guardián. Hablaba de él como un amigo fiel, un confidente silencioso que lo consolaba en sus tribulaciones. Nuestro ángel de la guarda, decía Padre Pío, es un amigo que nunca nos abandona, un protector incansable que vela por nosotros día y noche. A pesar de la intensidad de la batalla espiritual que libraba, Padre Pío nunca perdió de vista la fuente última de su fuerza, Jesucristo, vencedor del pecado y de la muerte. En la Eucaristía encontraba el alimento espiritual que lo sostenía, la presencia real de Cristo que lo llenaba de gracia y lo impulsaba a seguir adelante. Padre Pío comprendía que sus sufrimientos, unidos a los de Cristo en la cruz, adquirían un valor redentor. Al abrazar el dolor con amor, al ofrecer sus padecimientos por la salvación de las almas, se unía al sacrificio redentor de Cristo, participando de su victoria sobre el mal. La cruz, decía Padre Pío, es el camino al cielo. No hay otra manera de alcanzar la gloria de Dios que seguir a Cristo crucificado. Y Él, con su vida marcada por los estigmas, se convertía en un vivo testimonio de esta verdad. La certeza de la victoria final de Cristo sobre el mal, de la resurrección gloriosa que siguió a la oscuridad de la cruz, llenaba al Padre Pío de una esperanza inquebrantable. Sabía que las pruebas, aunque dolorosas, eran pasajeras, mientras que la gloria de Dios junto a él, en el cielo, sería eterna. Padre Pío, un alma elegida y guerrero espiritual, siempre compartió con los fieles las armas que le otorgaban la victoria en sus enfrentamientos con el mal. Su vida era un testimonio viviente de la fe y la devoción, un ejemplo a seguir para todos los creyentes. No se trataba de secretos místicos reservados a unos pocos, sino de los pilares de la fe católica, accesibles a todos, los sacramentos y la oración. Estos elementos fundamentales eran la base sobre la cual se construía una vida de santidad y comunión con Dios. Los sacramentos, establecidos por Cristo como canales de su gracia, eran para Padre Pío fuente de fortaleza y renovación espiritual. Cada sacramento tenía un propósito específico y una gracia particular que ofrecía a los fieles. La Eucaristía, centro de la vida cristiana, era para él alimento del alma, luz en medio de la oscuridad, bálsamo que curaba las heridas del alma. Padre Pío encontraba en la Eucaristía una conexión directa con el amor y la misericordia de Cristo. La confesión, sacramento de la misericordia divina, ocupaba un lugar central en el ministerio del Padre Pío. Este sacramento ofrecía a los penitentes una oportunidad de reconciliación y renovación espiritual. Pasaba largas horas en el confesionario, escuchando con paciencia y compasión los pecados de los que se arrepentían, guiándolos hacia el arrepentimiento y la reconciliación con Dios. Su dedicación a este sacramento era un reflejo de su profundo amor por las almas. Los demás sacramentos, cada uno con su gracia específica, también eran para Padre Pío instrumentos poderosos para combatir el mal y crecer en santidad. El bautismo, la confirmación, la unción de los enfermos, todos tenían un lugar especial en su ministerio. Animaba a los fieles a recibirlos con frecuencia, con fe viva y corazón dispuesto a acoger la gracia divina. Creía firmemente que la regularidad en la recepción de los sacramentos fortalecía la relación con Dios. Los sacramentos, decía Padre Pío,
son la medicina que Dios nos ofrece para curar nuestras almas enfermas, la fortaleza que necesitamos para enfrentar las pruebas de la vida y la luz que ilumina nuestro camino hacia el cielo. La fortaleza que necesitamos para enfrentar las pruebas de la vida y la luz que ilumina nuestro camino hacia el cielo. En cada sacramento, Padre Pío veía una oportunidad para acercarse más a Dios y para ayudar a otros a hacer lo mismo. La luz que ilumina nuestro camino hacia el cielo. Su vida y su ministerio eran un faro de esperanza y fe para todos los que buscaban la verdad y la gracia divina. Si los sacramentos eran para Padre Pío, los canales de la gracia divina, la oración era el aire que respiraba su alma, el sustento diario que lo mantenía en comunión constante con Dios. La oración constante, ferviente, llena de confianza en el amor de Dios, era su escudo protector, su arma invencible contra los asaltos del enemigo, una fortaleza espiritual que lo mantenía firme en su fe. Y dentro de la rica variedad de oraciones que ofrece la Iglesia, Padre Pío siempre tuvo una predilección especial por el rosario. Lo llamaba el arma, y no dudaba en recomendarlo a todos los que acudían a él en busca de consejo y consuelo, asegurándoles su poder y eficacia. El rosario, decía Padre Pío, es una poderosa cadena que nos une al cielo, un arma invencible contra el mal, una fuente inagotable de gracias, capaz de transformar nuestras vidas. No hay problema, por difícil que sea, que no pueda ser resuelto con la oración del rosario, decía con convicción. Pero Padre Pío no se limitaba a recomendar la oración vocal, la que se expresa con palabras, con devoción y fervor. Animaba a los fieles a cultivar también la oración mental, el diálogo silencioso del alma con Dios, la escucha atenta de su voz en lo profundo del corazón, donde se encuentra la verdadera paz. La oración, decía Padre Pío, no es un monólogo, sino un diálogo. Dios nos habla en el silencio de nuestro corazón, y nosotros debemos aprender a escucharlo con atención, con humildad, con el corazón abierto a su voluntad, dispuestos a seguir su guía en cada momento de nuestras vidas. La vida del Padre Pío, marcada por la gracia y el sufrimiento, por la lucha espiritual y el amor incondicional a Dios, es un testimonio de fe que sigue resonando con fuerza en el siglo XXI. Su dedicación y sacrificio, su entrega total a la voluntad divina, inspiran a generaciones enteras. Su mensaje, tan antiguo como el Evangelio mismo, cruza las fronteras del tiempo y del espacio, tocando corazones en todos los rincones del mundo, para llegar a millones de corazones sedientos de paz, de consuelo, de esperanza. Su figura se erige como un faro de luz en tiempos de oscuridad. Declarado santo en 2002 por el Papa Juan Pablo II, el Padre Pío se ha convertido en uno de los santos más venerados del mundo. Su figura, envuelta en un aura de misterio y misticismo, atrae a creyentes y no creyentes por igual, que encuentran en su historia un testimonio conmovedor de la fuerza de la fe. Su vida nos enseña que, a pesar de las dificultades, siempre hay un camino hacia la luz. El legado del Padre Pío nos invita a mirar más allá de lo que vemos, a reconocer la existencia de una realidad espiritual que no podemos tocar, pero que influye profundamente en nuestras vidas. Nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas, que Dios camina a nuestro lado, sosteniendo nuestra debilidad con su gracia. Reza, espera y no te preocupes, decía Padre Pío. Y en estas sencillas palabras se encuentra la esencia de su mensaje, una invitación a vivir con la mirada puesta en el cielo, confiando plenamente en el amor misericordioso de Dios, que todo lo puede.
que todo lo sana, que todo lo restaura. Su vida y su legado son un recordatorio constante de que, con fe y perseverancia, podemos superar cualquier obstáculo. Que la luz del Padre Pío nos guíe siempre hacia la paz y la esperanza. Que su ejemplo nos inspire a vivir con amor y compasión, siguiendo el camino de la fe. Reza, espera y no te preocupes, decía Padre Pío. Y en estas sencillas palabras se encuentra la esencia de su mensaje, una invitación a vivir con la mirada puesta en el cielo, confiando plenamente en el amor misericordioso de Dios, que todo lo puede, que todo lo sana, que todo lo restaura. Él era Francesco Forgione. A él lo conocían como el Padre Pío, y yo soy Giovanni Valdés.